Hola, ¿cómo están? En este video vamos a resolver el lab 6, creo que es. Bueno, aquí es el lab sobre minimización de gasto y las propiedades de las demandas compensadas, la función de gasto y así. Entonces, a ver, vamos a empezar. El primer problema dice, Agustín tiene función de utilidad x más 2y a la 1 medio. Vamos a hacer inciso por inciso. A. Calcule las demandas compensadas de Agustín por los bienes x y y. Entonces tenemos esta función de utilidad que es igual a x más 2y a la 1 medio. Entonces, como solamente nos están pidiendo las demandas compensadas, en realidad no tendríamos que... O sea, no hay necesidad de poner el problema de minimización, lagrangiano, condiciones de primer orden, etcétera, pero los vamos a poner para que no quede duda. Entonces, el problema de minimización quedaría... Vamos a minimizar. Recuerden que tenemos que poner las variables. Nuestra función objetivo, que en este caso es el gasto, sujeto a, tenemos tres restricciones. Una, que la utilidad de la canasta en la que estemos consumiendo tiene que ser mayor o igual a un nivel fijo de utilidad que nos dan. X es mayor o igual a 0 y y mayor o igual a 0. Lo mismito, condiciones de no negatividad. A mí me gusta despejar esto, o sea, escribirlo también despejado menor o igual a 0, ya que así lo vamos a necesitar para el lagrangiano y no vaya a ser que después nos equivoquemos y nos confundamos. Entonces, esto sería lo mismo que decir nuestro nivel de utilidad menos la utilidad de la canasta menor o igual a 0, menos x menor o igual a 0 y menos y menor o igual a 0. Entonces, lagrangiano. Nuestro lagrangiano, que va a ser igual nuestra función objetivo más un multiplicador por cada restricción que esté multiplicando las restricciones, pero despejadas a menor o igual a 0. Es por eso que hicimos esta parte de aquí. Recuerden que cuando maximizábamos tenía que estar despejado a mayor o igual a 0. Entonces va a ser esto más lambda mu, mu barra, no sé cómo lo hayan denotado sus maestros, es lo mismo, por u barra menos u de xy más mu x por menos x más mu y por menos y. Les recuerdo que el lagrangiano hay maestros que ponen esto así, menos lambda u de xy menos u barra. O sea, es un menos, pero en realidad es lo mismo. O sea, son iguales. Entonces les digo, como ustedes se acomoden. Entonces, condiciones de primer orden. La primera, la derivada de nuestro lagrangiano respecto a x. Recuerden que primero es respecto a las variables de decisión, que las tenemos acá. Y luego las de cada multiplicador. Entonces, respecto a x, ¿cómo va a quedar? ¿Dónde tenemos x? Tenemos aquí y acá. Y acá, ahí están. Entonces, esto va a ser precio de x menos lambda por la derivada de nuestra utilidad respecto a x, que termina siendo nuestra utilidad marginal de x, que en este caso, si vemos nuestra función de utilidad, es 1. Entonces es más menos lambda por 1. Si quieren esto, sí, vamos a reescribirlo para que no quede así, se les haga más fácil. Menos, vamos a escribirlo de una vez, x más 2y a la 1 medio. Entonces, esto va a ser precio de x, acá vuelve a aparecer, por menos lambda por 1, perdón, y menos mu de x. Y esto igual a 0. Recuerden que estamos derivando igualando a 0 para minimizar.
Ahora, siguiente condición de primer orden. Es la derivada del lagrangiano respecto a la otra variable de decisión, que en este caso es y. Entonces esto va a quedar como precio de y menos lambda por la derivada, la utilidad marginal de y, que en este caso va a ser 2 entre 2y a la 1/2 menos mu de y igual a 0, que lo podemos reescribir como precio de y menos lambda entre raíz de y menos mu de y igual a 0. Ahí cada quien hace la álgebra a su manera. Ahora, tercera condición respecto al primer multiplicador. Entonces, respecto a lambda. Recuerden, siempre se tienen que cumplir 3 condiciones. Nuestro multiplicador ya por definición sabemos que tiene que ser mayor o igual a 0. Nuestra restricción, lo que está dentro, sabemos que tiene que ser menor o igual a 0, que es literalmente lo que escribimos acá arriba. Es lo mismo. Y la nueva cosa es que el producto de ambas tiene que ser igual a 0. Uy. Bueno, no me ocupo, pero ahí se da a entender. Cuarta, respecto a mu de x. Entonces lo mismito, nuestro multiplicador por definición es mayor o igual a 0. De nuestra restricción sabemos que menos x es menor o igual a 0. O podríamos poner la de x mayor o igual a 0, como se les acomode. Y que el producto de estas tiene que ser igual a 0. Hay maestros que se los ponen como mu de x por x igual a 0, es lo mismo. O sea, el negativo no afecta para que eso dé 0. Entonces, la última que nos falta es respecto a mu de y. Que lo mismo, mu de y es mayor o igual a 0, menos y menor o igual a 0, y su producto igual a 0. Entonces les digo, todo esto en realidad no se necesitaba hacer, no nos lo pedían, pero sirve de repaso. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Son las demandas compensadas. Entonces, no lo voy a escribir acá. Trae nuestra función de utilidad. X más 2y a la 1/2. Entonces, sabemos que vamos a checar primero si es monótona. Entonces, la utilidad marginal de x en este caso, ¿cuánto va a ser? Igual a 1. La utilidad marginal de y es, ya lo habíamos sacado cuando hicimos estas partes de aquí, es esto y esto. Pero es 1 entre raíz de y. Entonces, ambos son bienes porque sus utilidades marginales son positivas, es estrictamente monótona, y la tasa marginal de sustitución es la utilidad marginal de x entre utilidad marginal de y, que es raíz de y. Entonces, sabemos que es estrictamente monótona, hay que checar condiciones y nada, porque parece ser que no se nos va a cumplir. Que de hecho era de esperarse porque es una cuasilineal. Pero a ver, entonces vamos a ver y nada. Entonces, primero para x. El límite de cuando x tiende a 0 de nuestra tasa marginal de sustitución es igual al límite de cuando x tiende a 0 de raíz de y, que es igual a raíz de y. Entonces no se cumple nada, pero eso no significa que x sea igual a 0. Significa que hay dos casos. ¿Estos casos cuáles son? Uno es que nuestra x compensada sea mayor a 0 y la otra es que nuestra x compensada sea igual a 0. Si es mayor a 0, significa que
no me cabe. Bueno, x. Significa que mu de x va a ser igual a 0. Y si x compensada es igual a 0, nuestra mu de x es mayor a 0. Entonces, eso fue para x. Ahora hay que checar para y. El límite de cuando y tiende a 0 de la tasa marginal de sustitución es igual al límite de cuando y tiende a 0 de raíz de y, que esto es igual a 0. Entonces, sí se cumple nada y sabemos que nuestra y compensada es mayor a 0, por lo tanto mu de y es igual a 0. Entonces, como tenemos dos casos, vamos a empezar por el primero, en el caso 1. ¿Qué pasa en el caso 1? Vamos a hacer en el que ambos son positivos. X compensada es mayor a 0 y y compensada es mayor a 0. Si ambas son mayores a 0, estamos de acuerdo que se va a dar la tangencia. Entonces vamos a hacer la tangencia. Nos va a quedar que el precio de x entre el precio de y. Esto recuerden que es porque de nuestras condiciones de primer orden se nos eliminó. Y si esto lo dividimos el 1 entre 2, o sea, 1 entre 2, nos queda que el precio de x entre el precio de y es igual a 1 entre raíz de y, entre 1 entre raíz de y, o sea, precio de x entre el precio de y es igual a la tasa marginal de sustitución. De ahí salió la tangencia. Entonces, precios relativos son iguales a la tasa marginal de sustitución, que es lo mismo que decir que los precios relativos son iguales a raíz de y. Entonces, si esto lo despejamos, sabemos que nuestra y compensada es igual a precio de x entre precio de y al cuadrado. Esta ya es nuestra compensada, ya que solamente depende de parámetros. Ahora, para obtener nuestra x compensada, esta la vamos a sustituir en nuestra tercera condición, que ya sabemos que es igual a 0. Dijimos que se cumplió monotonía, todo. Entonces esto va a ser igual a u barra menos nuestra función de utilidad, que en este caso la tenemos aquí escrita, es x más 2y a la 1 medio. Entonces es x más 2y, que es lo que tenemos acá, precio de x entre precio de y al cuadrado, y esto a la 1 medio. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces seguimos para despejar x. Tenemos que u barra menos x menos 2 veces, algo al cuadrado, si lo elevamos a la 1 medio nos queda el original, menos 2px entre py igual a 0. Sí, ahí están. Sí, solo sí, x compensada es igual a u barra menos 2 veces el precio de x entre el precio de y. Igual, esto ya es nuestra compensada, ya que depende solamente de los parámetros. Entonces, estas son nuestras demandas compensadas en el caso 1, o sea, en el caso en el que ambas son positivas. Entonces, vamos a revisar el caso 2. En el caso 2, nuestra x compensada es igual a 0 y nuestra y compensada sigue siendo mayor a 0. Recuerden que para y sí se cumplió y nada. Entonces, en este caso, como ya sabemos que x compensada es 0, entonces lo único que tenemos que hacer es despejar de esta igualdad. Recuerden que esto es igual a u barra menos nuestra función de utilidad, que en este caso sería x, pero vale 0,
más 2y a la 1 medio. Y esto es igual a 0. Entonces esto va a ser sí, solo sí. U barra es igual a 2y a la 1 medio. Sí, solo sí. U barra entre 2 es igual a y a la 1 medio. Sí, solo sí. Y compensada es igual a, vamos a elevar eso al cuadrado, u barra entre 2 al cuadrado. Ok. Así de sencillo se saca. Y la x compensada en este caso, pues ya sabemos que es igual a 0. Entonces vamos a reescribir esto de forma un poco más bonita, o sea, estas compensadas, para que quede mejor explicado cuáles son. Entonces esto lo podemos reescribir como que nuestra x compensada es igual, tenemos dos casos. U barra menos 2 precio de x entre precio de y. Esto sí, x compensada es mayor a 0. Y 0 si x compensada es igual a 0. Que esto en realidad lo podemos reescribir. ¿Cuánto vale x compensada? El lado de la tangencia lo podemos reescribir como u barra menos 2px entre p y mayor a 0. Y si u barra menos 2 precio de x entre precio de y es menor o igual a 0. O sea, si nuestra x compensada de tangencia es un número negativo igual a 0, nos lo jala al 0 por la restricción de no negatividad. Y si es mayor a 0, pues genial, se queda así. Y ahora nuestra y compensada, misma historia. Nuestra y compensada va a valer precio de x entre precio de y al cuadrado. Si era eso, ¿no? Sí, aquí está. Precio de x entre precio de y al cuadrado. O nuestra u barra entre 2 al cuadrado. El primer caso es lo mismito si nuestra x compensada es mayor a 0, que es lo mismo que poner si u barra menos 2 precio de x entre precio de y es mayor a 0, y acá si u barra menos 2 precio de x entre precio de y es menor o igual a 0. El sustituir el valor de nuestra x compensada con tangencia, y para poner los dos casos es opcional. Si lo dejan como si x es mayor a 0 o x es menor o igual a 0, recuerden que no solamente es x, sino nuestra x compensada a la tangencia. Es decir, si nuestra tangencia se hace en un número negativo, te lo tiene que jalar al mínimo al 0 por las restricciones de no negatividad. Pero ahí es decisión de ustedes. Entonces, con esto terminamos el inciso A. Ahora, ¿qué más nos pide? B. Calcule la función de gasto mínimo de Agustín. Que esto está fácil. Para calcular la función de gasto mínimo, recuerden que solamente es sustituir, pero como tenemos dos valores para cada demanda, vamos a dividirla en dos. Okay, el primer caso va a ser, vamos a hacer el caso en el que x sea mayor a 0. Entonces va a ser precio de x por nuestra x y x es mayor a 0, que es u barra menos 2 precio de x entre precio de y más precio de y multiplicado a la y compensada de cuando x es mayor a 0, que en este caso es precio de x entre precio de y al cuadrado. Recuerden que esto es, le voy a poner aquí una estrellita, sí, la mismita condición de la estrellita, o sea, si x es mayor a 0. Y va a valer precio de x por 0, porque x vale 0, más precio de y por el valor de y cuando x vale 0, que es u barra entre 2 al cuadrado. Y esto es si nuestra x compensada vale 0, que esto sería lo mismo que
Ay, no. Ok, entonces esta fue la función de gasto mínimo. ¿Qué más nos pide? Demuestra que las demandas compensadas de Agustín son homogéneas de grado 0 en precios. Entonces, ok, es homogeneidad. Grado 0 en precio de X y precio de Y. Entonces vamos a hacerlo para nuestra X compensada, la primerita. Entonces X compensada, si aumentamos en lambda cada precio, nivel de utilidad, recuerden que este se queda constante, va a ser igual a U barra menos 2 veces lambda precio de X entre lambda precio de Y. Que si nos damos cuenta aquí nuestras lambdas se eliminan y esto queda igual a U barra menos 2 precio de X entre precio de Y, que es igual a lambda 0, recuerden que cada número elevado a la 0 es 1, por nuestra X compensada original, o sea, en la que no estaban modificados los precios. Entonces ahí queda demostrada para la X. Ahora, para nuestra Y compensada, lo mismito. Va a ser igual a precio de X, lambda precio de X, perdón, entre lambda precio de Y al cuadrado. Se nos eliminan y queda precio de X entre precio de Y al cuadrado, que es igual a nuestra Y compensada, perdón, a lambda a la 0 por nuestra Y compensada original. Ok, ahora tenemos otra, o sea, estos son los casos en los que X compensada era positivo. Tenemos los otros casos en el que si X compensada es 0, pues ahí no hay que demostrar, o sea, siempre es 0. Y tenemos el otro caso de la otra Y, le voy a poner 2. Entonces igual aumentamos en lambda sus precios. Y esto va a ser igual a lambda U barra entre, no, perdón, solamente son los precios, error. Sigue siendo lo mismo, U barra entre 2 al cuadrado. Aquí no hubo que modificarle porque no hay precios, o sea, no depende de los precios. Entonces esto es igual, obvio, a nuestra Y compensada original. Y compensada 2, perdón. Entonces ahí quedó demostrada la homogeneidad de las demandas compensadas. Recuerden que es homogeneidad de grado 0 en los precios. Ahora, demuestra que las demandas compensadas de Augusto cumplen la ley de demanda compensada. Es decir, la cantidad demandada no aumenta ante aumentos en su propio precio. Entonces, ya a partir de ahorita solamente nos vamos a basar en los primeros, o sea, en el caso en el que se hacía la tangencia, el caso en el que X compensada era mayor a 0. Porque de hecho, o sea, la Y compensada de cuando X valía igual a 0 ni siquiera dependía de precios. Entonces, inciso D es la ley de demandas compensadas. Entonces aquí, si se acuerdan del otro video que les hice, lo que les decía que se puede, o sea, la manera en la que les dije que esto se podía decir con palabras era: vamos a comprar más del que se abarata y menos del que se encarece. Pero esto lo podemos sacar con derivadas precio propio o las elasticidades, pero vamos a hacerlo con derivadas. Entonces, solo para no tener que regresarme, nuestra X compensada era igual a U barra menos 2 precio de X entre precio de Y. Y nuestra Y compensada es igual a precio de X entre precio de Y, todo al cuadrado.
Entonces, nos pidieron solamente precio propio. Entonces, ¿cómo cambia nuestra X compensada cuando cambia su propio precio? Esto es igual a menos 2 entre precio de Y, que esto es menor o igual a 0. Bueno, de hecho es estrictamente menor. Recuerden que los precios son negativos. Entonces ahí queda demostrado. Aumentan el precio de X, X es más cara, entonces disminuyó su consumo. Por eso tiene que ser menor a 0. Ahora la de Y. La derivada de Y compensada respecto al precio de Y es igual a 2 veces precio de X entre precio de Y por la derivada de regla de la cadena, por la derivada de lo adentro respecto a Y, que va a ser igual a menos precio de X entre precio de Y al cuadrado. Recuerden, como todos los precios son positivos, esto es menor a 0. Y ahí también queda demostrada la ley de las demandas compensadas. Es decir, el consumo de los bienes disminuye cuando aumenta su propio precio. De hecho lo hice no aumenta porque podría ser 0, pero en estos casos ya nos dimos cuenta que es menor a 0. Ahora, siguiente inciso. Demuestra que la función de gasto de Agustín es homogénea de grado 1 en precios. Entonces, nuestra función de gasto era, bueno, X. Vamos a demostrar homogeneidad grado 1 en precios de la función de gasto mínimo. Entonces esto va a ser igual a nuestro gasto. Aumentamos en proporción lambda los precios. Nivel de utilidad permanece constante. Y esto va a ser igual a, viendo la primerita, a lambda precio de Y. Ok. Copiar. Vamos a escribir ahí. Pegarla aquí para verla. Va a ser igual a lambda precio de X por U barra menos 2 lambda precio de X entre lambda precio de Y más lambda precio de Y por lambda precio de X entre lambda precio de Y, todo esto al cuadrado. Entonces, vamos a borrar esto. Entonces esto va a ser igual a, aquí se nos eliminan las lambdas, se nos eliminan las lambdas y podemos factorizar una lambda por precio de X por U barra menos 2 precio de X entre precio de Y más precio de Y por precio de X entre precio de Y al cuadrado. Ok, entonces esta parte de aquí, nuestra función de gasto original. Entonces, pero, o sea, como todavía tenemos esta lambda de aquí, entonces ya queda demostrado que esto es igual a lambda a la 1 de nuestra función de gasto original. ¿Ok? Ahora, siguiente inciso. Demuestra que se cumple el lema de Shepard. Ok. El lema de Shepard, ¿qué es lo que nos dice? El lema de Shepard, recuerden que tiene que ver con el teorema del envolvente. Lo que nos dice es que la derivada de nuestra función de gasto respecto al precio de X es igual a la derivada de nuestro lagrangiano respecto al precio de X evaluado en los óptimos, que es igual a X compensada. Ok, recuerden que esta parte es mayor o igual a 0. Entonces,
Vamos a sacarle la derivada a esta partecita de aquí, que es nuestra función de gasto, respecto al precio de X. Entonces, la derivada de nuestro gasto respecto al precio de X, esto va a ser igual a, vamos mejor a simplificarla, sí, para que esté más fácil. Entonces, nuestra función de gasto va a ser igual a precio de X por U barra menos 2 veces precio de X cuadrado entre precio de Y más, en esta parte de acá, se nos va una de las, o sea, queda precio de X cuadrado entre precio de Y cuadrada por precio de Y. Entonces se nos elimina el cuadrado de abajo. Nos queda precio de X cuadrado entre precio de Y. Si nos damos cuenta, el segundo y el tercer término tienen el mismo denominador, entonces se pueden sumar. Y esto queda como precio de X U barra menos 2 más 1 menos 1. Entonces menos precio de X cuadrada entre precio de Y. Ok, entonces ahora sí, la derivada de nuestro gasto respecto al precio de X va a ser igual a, si vemos esta que es nuestra función de gasto simplificada, esto va a ser igual a U barra menos 2 veces el precio de X entre el precio de Y. Que si nos damos cuenta, esto es igual, acá lo tenemos escrita, acá, son igualitas. Entonces esto es igual a nuestra X compensada. Entonces ahí está el lema de Shepard para X. Ahora, la derivada de nuestra función de gasto respecto al precio de Y va a ser igual a, es como que si tenemos el primer término no tenemos precio de Y, entonces es 0. En el segundo término lo tenemos abajo. Manera fácil de derivarlo es como pensarlo un PY a la menos 1. Entonces bajamos el exponente, menos por menos nos queda más el coeficiente y nos queda precio de X cuadrado por precio de Y que estaba a la menos 1, menos 1, nos queda precio de Y a la menos 2, que es lo mismo que poner precio de Y cuadrado abajo. Esto es lo mismo que precio de X entre precio de Y, todo al cuadrado, que coincide con nuestra Y compensada. Entonces esto es igual a Y compensada. Entonces ahí quedó demostrado el lema de Shepard. Ahora, inciso G. Si inicialmente los precios son precio de X igual a 1, precio de Y igual a 1 y el nivel de utilidad es igual a 2, ¿cuánto tiene que aumentar el gasto de Agustín si queremos darle una unidad de utilidad más? Entonces, tenemos inciso G. Precio de X es igual a 1, precio de Y es igual a 1 y el nivel de utilidad es igual a 2. Entonces nos preguntan, ¿cuánto tiene que cambiar nuestra función de gasto mínimo si aumentamos en una unidad la utilidad? Sí, si pedimos una unidad más de utilidad. Entonces, ¿estamos de acuerdo que esto lo podemos expresar como la derivada de nuestra función de gasto? Respecto al nivel de utilidad. Es decir, una derivada, recuerden que siempre es el cambio marginal del gasto respecto a la utilidad, y marginal siempre nos referimos a una unidad más. Entonces esto es equivalente. Entonces, si recordamos nuestra función de utilidad, que acá la tenemos, aquí en esta parte, la derivada del gasto respecto al nivel de utilidad, ¿cuánto es? Precio de X. Es igual al precio de X, que en este caso, ¿cuánto vale? Vale 1. Ok, entonces, ¿cuánto tiene que cambiar el gasto? El gasto tiene que cambiar en 1. Ahora, otra manera. Estamos de acuerdo que
por propiedades de la función de gasto que viene del envolvente. Sabemos que esto es la derivada. Esta derivada, perdón, es la misma que la derivada de Lagrangiano respecto al nivel de utilidad evaluado en los óptimos. Que esto tiene que ser igual a nuestra lambda compensada o lambda óptima, como le quieran poner. Entonces, si nos acordamos de nuestra primera condición de primer orden, puede ser de la primera o la segunda, pero vamos a utilizar esta. Esto nos quedó ya simplificado. Bueno, en un principio nuestra derivada de Lagrangiano respecto a x era igual a precio de x menos lambda por 1 menos mu de x igual a 0. Esta partecita de aquí se nos fue, porque recuerden que ahorita estamos hablando del caso en el que x era mayor a 0. Entonces, si queremos obtener lambda, ya que el teorema del envolvente nos dijo que el cambio en el gasto respecto al cambio en u barra era igual a lambda, nos quedaría que lambda es igual a precio de x, que es lo mismito que obtuvimos en la parte de arriba. ¿Y cuánto vale precio de x? Vale 1. Entonces, dos caminos, mismo resultado. Ahora, esto fue todo el primer ejercicio.